vamos a comenzar presentando a nuestro amigo el embajador Ricardo Lagorio, que va a exponer sobre reflexiones sobre nuestro tiempo, el Leviatán y el lagorismo. Nada más apropiado que podamos compartir estas reflexiones, dado que al menos desde nuestro punto de vista, el mundo hoy nos coloca ante una incertidumbre sin precedentes acerca de nuestro futuro. No solo por la evolución vertiginosa y sin control de la inteligencia artificial, del dominio del espacio cibernético, sino también por la irrupción en el mundo de nuevos actores con poder, como Donald Trump, que cuestionan aspectos esenciales de la organización mundial, como asimismo el rol y la misión de los Estados Unidos como primera potencia de Occidente. Ricardo Lagorio es miembro del Servicio Exterior de la Nación, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York, embajador ante la Federación Rusa desde 2016, destinado en la misión permanente ante las Naciones Unidas 1982-1989, director de Planeamiento y Análisis Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores entre diciembre de 2015 hasta mayo de 2017, y es profesor de Relaciones Internacionales y Política Exterior Argentina en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica. Luego de su exposición, como es de costumbre, abriremos un espacio para preguntas y aportes de los integrantes de nuestro instituto. Muchas gracias, Ricardo, por estar presente con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Horacio, gracias, doctor Canavarena, gracias, ministro. Habiendo estado en el Ministerio de Defensa unos años después que fuiste vos, siempre tu nombre estaba presente. Así que es una de mis satisfacciones haber tratado de seguir caminos abiertos. Muchas gracias por la invitación y bueno, voy a explicar un poco por qué el Leviatán y el algoritmo, algunas consideraciones generales. Después de todo, este es el Instituto de Filosofía Política e Historia de Ciencias Políticas, así que creo que corresponde empezar con algunos conceptos. Yo soy reacio y me niego a reducir en una palabra, en un concepto, en un cliché, el momento actual. A que hablemos de la Tercera Guerra Mundial, dudo si hubo una Primera y una Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos que Rusia habla de la Gran Guerra Patriótica, no habla de la Segunda Guerra Mundial, y los japoneses de la Guerra del Pacífico. Así que si uno de los actores más importantes de ese evento ni siquiera lo denomina así, yo tengo mis dudas de que hubo una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial. Sí creo que el gran conflicto mundial fue el COVID. Ese sí fue un conflicto mundial. Yo estaba en Rusia y me acuerdo que siempre le decía a mis amigos rusos, un poco en serio, un poco en chiste, nunca hay que perder el humor y menos con los rusos, que ellos habían construido búnkers nucleares y nunca los habían usado, y ahora todos estamos usando búnkers ecológicos, sanitarios. Nos pasamos en todo el mundo durante meses en búnkers. Ese sí fue, yo creo que el primero y único conflicto global. Fue muy democrático, todos lo sufrimos por igual. Tampoco creo que estemos en una segunda guerra fría. Tampoco sé lo que es guerra fría. Pues si guerra fría significa que nunca hubo conflictos, pregúntenle a la gente de Mozambique, en Centroamérica, en Asia. Quizás nunca un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero los proxies sufrieron enormemente esa guerra absolutamente caliente. Entonces, siguiendo mi debilidad por lo francés, porque estudié economía en francés, me gusta Edgar Morin, que habla de pensamiento complejo. Y yo creo que el pensamiento complejo exige abordar la realidad de forma compleja, no en forma lineal, no en forma simplística.
Y por eso que yo me niego a una definición que después es muy difícil salir de ella, ¿no? Porque uno va inmerso en esa inercia y sigue tratando de forzar. Entonces me pareció bien el Leviatán y el algoritmo, hace tiempo lo uso. ¿Por qué? A mí, cada vez que hemos ido con mi mujer a Londres, hemos tratado de ver esa gran cuadro de Holbein el Joven y se llama Los Embajadores, que está en la National Gallery, que tiene un esquema de pintura que se llama una anamorfosis. Abajo hay una carabela, que es carabela dependiendo de dónde uno se ubica. Yo siempre digo que eso es lo más importante cuando uno observa el mundo y más un diplomático. Hay que saber dónde ubicarse. La ubicación, el tiempo, el espacio, lo que los griegos llamaban el kairos, es fundamental. Si uno se ubica frente al cuadro de los embajadores y no se ubica del lado derecho y un poco reclinado, no va a ver la carabela, el cráneo de la anamorfosis. Entonces, tratando de ubicarme frente al mundo, tratando de descifrar la anamorfosis, yo diría que el sistema internacional actual, el intento de entenderlo, arranca incompletamente en 1648, después de la guerra de religión de los 30 años, con el Tratado Westfalia, lo que se llama el sistema westfaliano, que es un sistema basado en estados. Y ahí, pocos años después, esto es en el 48, 3 años después, Thomas Hobbes escribe el Leviatán, tenemos el Leviatán como representación de eso. Y eso ha perdurado. Un excurso, cada tanto el sistema internacional tiene rupturas e intentos de reformulación. La primera ruptura del llamado mundo occidental, porque Westfalia quedaba ni más ni menos que China al margen, que era una potencia en esa época, pero no formaba parte del universo occidental. Primera ruptura y formación institucional de Westfalia. La segunda es el Congreso de Viena en 1815. Vamos creciendo. El tercero es la Primera Guerra Mundial con la Liga de los Estados-Naciones. Después vamos a 1945 con la Organización de Naciones Unidas. Que hay una ruptura, hay un intento de institucionalización. Ahora, en los últimos años han habido muchas rupturas. 1990, podríamos decir el 2008, pero no conseguimos reinstitucionalizar. Y yo diría que no lo conseguimos porque no es una ruptura clásica solamente del Leviatán, sino que es una ruptura que va acompañado de la emergencia del algoritmo. Históricamente siempre la ciencia, la tecnología jugó un papel importante, pero yo creo que estamos ante un fenómeno de ciencia y tecnología muy distinto a los demás. No es lo mismo la computación cuántica o la inteligencia artificial generativa que la imprenta. No es lo mismo la inteligencia artificial que el átomo. El átomo era un fenómeno estatal, tratamos de manejarlo entre comillas a nivel de estados. Hay un tratado de no proliferación nuclear, hay una agencia internacional que la preside Argentina. Hemos involucionado un poco porque de 5 estados nucleares llegamos a 9, pero es un fenómeno que puede ser contenido. ¿Quién puede contener la nube de la inteligencia artificial? Estamos ante, yo diría, un fenómeno totalmente distinto. Y por eso que yo en esta, asomándome al mundo, tratando de aprehender con H su complejidad, se me ocurrió usar el Leviatán, ese fenómeno clásico estatal, aunque creo que estamos en el mundo westfaliano. No nos olvidemos que la imagen de Leviatán tiene los dos símbolos, todo el pecho está lleno de gente. With the people. Palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas y fenomenal invento de la Revolución de los Estados Unidos. Y with the people cada vez
funcionan más, trabajan más. Entonces, estamos con un Leviatán, pero sin tanto monopolio, en un Leviatán desmonopolizado, al que Max Weber todos los días lo abandona un poquito. Y emerge el algoritmo. Antes de esto estábamos hablando con distinguidos miembros de la academia y yo decía que nunca, viví muchos años en Estados Unidos, nunca vi esa imagen en el Salón Oval del presidente Trump y al lado Elon Musk parado con el hijo en las espaldas. Ahí estaba el Leviatán y el algoritmo. Y eso es una sinergia híbrida. ¿Qué hay ahí? Un mundo desterritorializado, destemporalizado y virtual. Y eso convive. Entonces yo diría que ese es el escenario. No, a mí no me gusta decir que volvió la geopolítica. Vende muchos libros, sí, vende mucho más decir que volvió la geopolítica, y la geopolítica no volvió la historia, el fin de la historia, aunque Fukuyama fue con un punto de interrogación, no una relación. Pero la geopolítica no volvió, nunca se fue. Estados Unidos está donde está. Ahora no está más Biden. El problema no es la geopolítica. Entonces, creo que tenemos que ser un poco más sofisticados en cómo abordamos las grandes mutaciones globales, no internacionales, es otra cosa importante. El mundo ya no es más internacional, es global. No es supranacional. En la Argentina a veces se confunde y se habla de que hay supranacionalidad, no hay supranacionalidad, pero sí hay globalidad, porque este aparato, pongámoslo de espalda para que no hace propaganda, ha eliminado todas las fronteras. Y eso hace que haya globalidad. Es un instrumento global. Entonces, con este escenario del Leviatán, el algoritmo, que hay que ver cómo van a convivir. ¿Cómo van a convivir? En un mundo híbrido, desterritorializado, ¿qué ocurre? Quo vadis. Pero ahí bajar un poco. Yo el año pasado tuve la gran suerte de ser durante 8 meses y medio representante permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas. Tiempo escaso, pero suficiente para poder palpar ese mundo complejo de 193 países, ¿no? Porque otra cosa que yo creo que es importante, y por eso que tampoco me satisface, me siento cómodo y tampoco creo que sea funcional hablar de nuevo que volvieron lo que se llama el Great Power Politics, un nuevo Yalta, zonas de influencia. Yo creo que eso es seguir viendo el mundo con paradigmas viejos de territorialización. Presidente de Estados Unidos, elegido democráticamente con un buen número, iba a terminar la guerra de Ucrania antes de asumir. Lleva varias veces sin asumir, la guerra está cada vez peor. Iba a terminar con el problema de Gaza sigue ahí. Entonces, me parece que pensar en voluntarismos, aplicar las recetas de la respuesta militarizada, negar la diplomacia, negar el diálogo, negar las soluciones sustentables son muy peligrosos. Entonces, acá yo diría que si tenemos en el plano macro esta, digamos, competencia, por así decir, o convivencia entre el Leviatán y el algoritmo, si vamos un escalón más abajo, yo diría que hay una competencia entre dos escuelas. La escuela de Great Power Politics y la escuela del multilateralismo, que no son solamente las Naciones Unidas. O sea, reducir el multilateralismo a la ONU es insuficiente, es inexacto y no es así. El multilateralismo, de la misma manera que el Great Power Politics, es una forma de gerenciar el poder, gerenciarlo a través de la fuerza del poder tradicional, no necesariamente la moderna, porque habría que preguntarse qué es ser poderoso en el siglo XXI.
Después de todo, Estados Unidos es la gran potencia militar, pero desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha solamente ganó la guerra de Grenada, la invasión a Grenada, todos los demás conflictos no le fue muy bien. La Unión Soviética salió despavorida de Afganistán y es uno de los motivos del fin del Imperio Soviético. Entonces, ¿qué es ser poderoso en el siglo XXI? Tener armas nucleares, tener un ejército más fuerte. Rusia, segunda o primer potencia nuclear, no puede con Ucrania, que es un país no nuclear. Lo ha invadido, sí lo ha invadido, ha ocupado el 20%, pero no avanza. ¿Qué es ser poderoso en el siglo XXI? Tener armas nucleares, tener ejércitos fuertes o tener sociedades fuertes, desarrolladas, capacitadas, educadas, apostar a la ciencia, tecnología, innovación, ecología, respetar los derechos humanos, respetar las leyes. ¿Qué es ser fuerte? ¿Qué es ser poderoso? Son preguntas. Yo la verdad que no me animaría a dar respuestas taxativas porque, como le dije, ya había sido mi primer destino en 1982. Tuve la suerte de acompañar a Carlos Manuel Muñiz ahí cuando nombró en embajador ante las Naciones Unidas y estar casi 8 años y volver. Y uno de los primeros que aprende en Naciones Unidas es que hay 123 países y todos juegan con no solamente las blancas y las negras, todos juegan al go. Entonces no subestimemos, por ejemplo, uno de los temas más sensibles hoy es el tema climático, el tema ecológico más que climático. La ecología es uno de los grandes desafíos existenciales. Y se ha armado en el mundo una alianza, lo que se llaman los SIDS, SIDS, que son las pequeñas islas en desarrollo, que muchas de ellas pueden llegar a desaparecer. Quizás haya jefes de Estado o líderes políticos que no les importe que desaparezca una isla de 100.000 habitantes. Pero si usted es uno de los 100.000, sí le va a preocupar, para menor duda. Y si usted es un país vecino, uno de esos 100.000, va a tener un problema de 100.000 inmigrantes. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. Y del grupo de los CIS, que son 31, con los periféricos son 57. O sea, un cuarto de la membresía, más de un cuarto de la membresía de Naciones Unidas, giran en torno del gran desafío ecológico. No se puede negar eso. Además, es una fuerza importante en el momento de tomar decisiones, resoluciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo el mundo no como el enfrentamiento entre los dos gladiadores, la típica, importante, pero yo diría desactualizada visión de Hobbes en el Leviatán. Hobbes hablaba de los gladiadores. Hoy los gladiadores necesitan enfrentarse. Uno baja y sube una perilla de luz y no hay gladiador que funcione. O sea, metafórica y realmente, ¿no? Yo creo que cuando se habla mucho del Leviatán, no nos olvidemos que el Leviatán servía quizás hace 50, 60, 100 años, pero ya el concepto de gladiador presentado aún analógicamente ya no es más viable. No es más un mundo de gladiadores, es un mundo absolutamente mucho más sofisticado, en donde a veces, y ahí lo sigo mucho, un francés, Bertrand Badi, el débil es más poderoso que el fuerte, porque no necesariamente la potencia, la militarización lo hace más poderoso. Y los ejemplos están a la vista, o sea, no basta con ser la primer potencia militar para estar a salvo, ni la primer potencia nuclear para estar a salvo. Entonces, en este escenario, de nuevo, donde tenemos el Leviatán y el algoritmo, que compiten, y que va a ser muy interesante ver hasta dónde llegamos en esa competencia, y si esa competencia va a modificar definitivamente al Leviatán, o el Leviatán es territorio, es espacio y es tiempo. Y el algoritmo es no territorio, no espacio y no tiempo. ¿Cómo va a terminar esa competencia? Pues, por ejemplo, no me cierra
es una guerra fría. La guerra fría era la competencia entre dos sistemas políticos territoriales, ideológicos, ni siquiera económico, comercial. Acá no hay ninguna competencia entre dos sistemas territoriales. Es la competencia entre un sistema territorial y una nube, por así decirlo. Entonces, eso no va. Ahora, eso es el gran telón de fondo. Ese es el gran telón de fondo. El otro día yo estaba escuchando a Yuval Noah Harari y decía que hace un mes, más o menos un mes y medio, una compañía, creo que era ChatGPT, perdón, hace la prueba de que trate de entrar a esos apps que hay que, chanca se llama, ¿no? No tiene que poner todos los que hay en una bicicleta, un auto, esas cosas. Bueno, el ChatGPT no lo puede hacer. ¿Qué hace? Sale a contratar una agencia de humanos para que lo ayude a hacer ese ejercicio. Los humanos dudan y le preguntan, es una conversación como la que tenemos todos los días con nosotros virtuales, y le preguntan, mire, ¿usted por qué no lo puede hacer? ¿Usted es una máquina o un ser humano? Y la respuesta, soy un humano, pero tengo problemas de vista, así que no lo puedo hacer. No pudo solucionar problemas, pero sí engañó y a través del engaño lo solucionó. Imagínense eso llevado a una negociación diplomática, a una negociación política, una negociación comercial. Eso llevado de acá a 15 años a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Penal Internacional, a una votación en las Naciones Unidas. Sigamos con eso. O sea, ese telón de fondo está ahí, existe y funciona hoy todos los días. Y abajo entonces, ¿cómo vamos a tratar de abordar eso? Porque la solución no es decir, bueno, paremos, a mí me encanta Mafalda, pero eso de par en el mundo, me quiero bajar, no funciona. El mundo no se puede parar, la tecnología no se puede parar. Entonces, ¿cómo hacemos para que la tecnología no se deshumanice? Yo creo que ahí está el gran desafío. Eso lo vamos a hacer a través del Great Power Politics o a través del multilateralismo. Los acuerdos, el diálogo, la negociación, buscar puntos en comunes. Miren, hace unos meses en Naciones Unidas, el año pasado fue un año muy importante para todo el mundo, casi para todo el mundo, porque se adoptó el Pacto del Futuro. El Pacto del Futuro es un documento que se negoció durante 2 años y al cual se le adosaron 2 instrumentos más. El Pacto de la Juventud y un pacto digital, un paquete de 3 pactos, con enormes esfuerzos, enormes insuficiencias, pero buscando puntos de consenso mínimos para avanzar, y eso hay que rescatarlo. Se adoptó los 123 países, después lamentablemente la Argentina se disoció. La Argentina es el único país del mundo que se ha disociado del Pacto del Futuro y por lo tanto los otros 2 pactos. Están 122 adentro y la Argentina fuera. Pero existe ese instrumento. Y eso yo creo que demuestra un camino de tratar de abordar los problemas globales en forma global. Hace casi más de 20 años un fenomenal secretario general que se llamaba Kofi Annan de Ghana acuñó un término que me parece maravilloso: los problemas sin pasaporte. El terrorismo no tiene pasaporte ni necesita visa. La ecología no tiene pasaporte ni necesita visa. Las violaciones de derechos humanos no tienen pasaporte ni necesitan visa. Por tanto, esos problemas globales que no tienen pasaporte, que necesitan visa, y eso significa que transitan el mundo sin que los leviatanes puedan impedir su tránsito. Y si a eso le sumamos el acompañamiento del algoritmo, podemos llegar a tener una colectora fenomenal. ¿Cómo los abordamos a los problemas sin pasaporte? Con murallas, con leyes. No tienen pasaporte, no tienen visa.
Entonces, eso exige obligatoriamente, y ahí soy muy enfático, el multilateralismo, que de nuevo que no es Naciones Unidas, son acuerdos mínimos para tratar de evitar que esos problemas escalen y escalan, porque son globales. Son productos de la interdependencia, son productos en muchos casos del avance además positivo de la conciencia humana o el avance muy positivo de la tecnología. Ahora, eso hay que manejarlo, domesticarlo, moderarlo. Y ese yo creo que es el gran desafío que tenemos a futuro. Bueno, yo lo dejaría acá y muchas gracias por haberse escuchado. Se aguantan y no huyen de terror. Vamos a la sesión. ¿Quién quiere aportar? ¿Cómo lograr los acuerdos sin el uso de la fuerza? ¿Cómo lográs un acuerdo, digamos, necesario, requerido, provocado por la realidad, sin el juego de los grandes poderes o del poder? Porque vos estás apostando muchísimo a que el problema en sí de fuerza lleva al mundo al acuerdo. ¿Vos lo ves eso sucediendo? Mira, por ejemplo, en el tema, sí. Por eso que no cambió ni volvió la geopolítica, cambió los individuos. Por ejemplo, en el tema climático hay acuerdos, están los acuerdos de París. Ahora, si vos te retirás, pero el acuerdo existe. Que no se esté cumpliendo es otra cosa. Los acuerdos yo no creo en el paraíso en la tierra, pero sí creo que el año que viene vamos a cumplir 80 años, no, perdón, este año cumplimos 80 años de la creación de las Naciones Unidas. Yo creo que es posible buscar acuerdos y se han encontrado. Y todo eso ha funcionado mejor que lo otro. En el tema, por ejemplo, de el gran desafío ecológico está todo el andamiaje del cambio climático, de la Convención de Cambio Climático y el Acuerdo de París. Eso existe. Ahora, si un país decide retirarse, se retira, pero se está retirando de algo que ya existe y que está funcionando bastante bien. Así que yo creo que eso es posible y además es mucho más barato. Fíjense, el presupuesto de las Naciones Unidas son 10.000 millones de dólares. Nada. El año pasado se gastaron en armamentos en el mundo, lo voy a decir en inglés porque en castellano no se me va, 2,3 trillion dólares. O sea, el presupuesto de las Naciones Unidas no llega ni al 1%. Entonces, para los que son realistas, que no sé lo que significa ser realista, decir que hay que aumentar los presupuestos militares, que cada vez gastamos más y generamos menos paz, yo creo que yo prefiero ser utópico y gastar 10.000 millones de dólares y tener algunos acuerdos y no ser realista, gastar 1000 veces más y no tener ningún acuerdo. Suena utópico. ¿Alguna vez vamos a discutir los presupuestos de la paz en vez de los presupuestos de la guerra? Yo creo, Horacio, vos has sido un excelente ministro de Defensa varias veces, que uno siempre busca la paz, no la guerra. Y uno de los mejores libros que se ha escrito sobre la guerra es de Juan Bautista Alberdi, El crimen de la guerra, y habla del sofá de la paz. Yo no conozco ningún militar que le guste morir. Conozco un montón de diplomáticos, sí les gusta la guerra, porque ningún diplomático va a la guerra. Entonces, discutamos los presupuestos de la paz. Tratemos de poner más, démosle la chance. Yo sigo siendo optimista y creo, y el ejemplo del Pacto del Futuro el año pasado fue muy importante. Fue muy importante. O sea, es un documento que lo firmaron todos. No lo firmaron porque se aprobó sin votación. Esa fue la trampa.
Después nosotros, Argentina mandó una carta, si socio, como no hubo votación, no estuvimos presentes y permitimos que se aprobara. Pero eso significa que el año pasado Biden, Xi Jinping y Putin estuvieron de acuerdo. Es posible, es posible. Primero, agradecerte y felicitarte, Ricardo, muy buena presentación. Yo tomaría de tu presentación un abstracto, que sería, bueno, el Leviatán trata de limitar los fenómenos y los territorializa. Pero el algoritmo, en lo que el algoritmo representa, escapa a la territorialización y escapa a los límites que el Leviatán le quiere poner. Eso es la cuestión. El Leviatán resiste, pero el algoritmo medio como que sigue la táctica de Mao, ¿no? Lo que dice Mao sigue la táctica del agua. Entonces se escapa. En realidad no necesita tanto, se escapa mucho más fácil del agua. Mucho más fácil. Entonces, la pregunta sería esta. Hay fenómenos que son, pero hay bienes que parecen que pueden escapar, y acá me sale, bueno, a lo mejor un sesgo profesional, digamos, a lo que yo me dedico. Parece que la energía se le está escapando al Leviatán. Parece que de alguna manera encuentra camino para sortear la energía y el flujo de las energías de los bienes energéticos, ¿no? Se le escapa al Leviatán. Hoy veía que la Unión Europea está reconsiderando la adquisición de Belarus. Eso es lo que muestra, pero el fenómeno. Bueno, ¿por qué no elaboramos sobre eso? Porque una cosa son impulsos electrónicos y otra cosa es que hubiera bienes capaces de sortear los límites de la realidad. No, yo creo que cada vez más la porosidad del Estado no es solamente geográfica, es funcional. La mayor agresión que sufre los Estados Unidos de América en el tema de seguridad fueron 17 barbudos con gilet. Ni siquiera un algoritmo. Entonces hay una profunda vulnerabilidad del Leviatán, porque de nuevo, yo siempre vi el Leviatán, no los dos poderes, sino We the People. Y We the People, con esto, es una cosa, ya no es más el We the People romántico de la Constitución de los Estados Unidos, ni nosotros los pueblos, palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas. Es gente con poder en serio. Fíjense la cantidad de conflictos generados por individuos. La mayoría de los conflictos hoy no son entre estados, son dentro de estados, con proxies, con movimientos terroristas, guerrilleros, los Houthis, que son, digamos, los Sir Francis Drake del siglo XXI en lanchas, la vulnerabilidad del Estado. Entonces, primero está esa competencia entre comillas, pero también hay una vulnerabilidad del Estado. El Estado westfaliano es moderno, ese es 48. Y es un concepto occidental, porque en muchos países el Estado no es Estado porque la lealtad no es hacia el Leviatán, es hacia la tribu, el lenguaje, lo local. Entonces,
Otra cosa importante, por eso lo decía los 193, nosotros, yo por ejemplo hay dos conceptos que también los borré, van a decir de qué hablo porque tengo todo borrado, que es el sur global y el total west. ¿Qué es el sur global? ¿Argentina es sur? Total west. El occidente total. ¿Quién es el occidente total? Estamos en un mundo, en ese sentido, McDonaldizado o menos a la cara. Para algunos temas tenemos un grupo de alianzas, para otros no, pero automatizar y decir, por acá va el sur global, Brum, por acá va el oeste total. Hace 5 meses que lo único que se habla es que no hay más relación transatlántica y que el occidente está quebrado y todos los europeos están espantados con el discurso del vicepresidente J.D. Vance en Múnich. ¿Dónde está el occidente? Entonces, de nuevo, me parece que es un momento que lo más importante es una revolución, yo diría, ontológica, paradigmática. Famoso libro de Kuhn de los paradigmas, que hay que buscar nuevos paradigmas, porque si no vamos a estar, luego cuando fui a defensa, lo primero que me dijeron es que esa famosa frase que los militares pelean la próxima guerra con la estrategia de la anterior. Y los diplomáticos están con lo mismo, estamos negociando la próxima negociación con la estrategia de hace 20 siglos de diplomacia. El mundo cambió absolutamente, y no en pequeñas cosas. Dean Acheson, el secretario de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el que fue secretario de Estado cuando se crea todo el andamiaje institucional post Segunda Guerra Mundial, San Francisco y Bretton Woods, sus memorias se llaman Present at the Creation, presentes en la creación. Yo creo que hoy sí estamos presentes en la creación, porque se puede crear hoy. Dean Acheson no creó nada, diseñó instituciones, ayudó a diseñar, pero hoy se puede crear realidad. O sea, estamos ante la posibilidad, si realmente llegamos a la inteligencia artificial generativa, porque todavía no estamos, de crear realidades. Y acá en 10 años están nosotros o nuestros avatares. Yo les también comentaba que el año pasado me tocó presenciar una reunión estando en Naciones Unidas donde el interlocutor desde Ginebra termina de hablar y dice, bueno, ahora las preguntas las va a contestar la verdadera persona, yo soy su avatar. ¿Esa noche dormiste bien? No dormí. No sabía con quién dormí esa noche. Claro, tenés razón. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Siempre discutimos Acheson y Acheson. Le voy a citar el lunes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, excelente, muy instructivo. Uno descubre muchas cosas, especialmente se presenta tan bien y tan ordenadamente. Yo sigo la línea de Horacio, que me causó temor. Y en ese sentido, me gustaría hacer unas preguntas que pudieran ampliar lo que explicó precisamente Campbell, y que un poco amplió recién. En el primer aspecto, ¿cuáles son los puntos de fricción entre los estados del sistema westphaliano con el algoritmo? Porque, aunque escapamos a definiciones y no nos gusta cáncer, el algoritmo tiene una definición. Entonces, en esa definición del algoritmo, ¿cómo está en disputa? ¿Cuáles son los puntos de fricción que muestran que se están disputando con el sistema westphaliano a la población? Y lo segundo, lo último que dijo acerca de un avatar que se presentó y el engaño que le hizo ya a otras personas para resolver los captchas. Estamos quizás todavía, a ver, lo hemos discutido en otras reuniones, está grabado, que se ha discutido sobre inteligencia artificial en el instituto. Es un tema que está candente.
Y los puntos de vista son contradictorios, o sea, hay algunos que piensan que son efectivamente una amenaza, que es un peligro, que es un desarrollo, y otros que piensan que todavía está en un estadio de lenguaje natural, cuyo desarrollo podría ser en un futuro, pero en un futuro muy lejano, esperemos para nosotros y para nuestros nietos, un desarrollo semejante peligroso. Entonces, quería saber su opinión al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo no, si generé temor, yo soy un gran seguidor de Maquiavelo, pero del nombre, no del adjetivo. Maquiavelo tiene esa frase fenomenal, la verità effettuale delle cose. Esto es lo que es. Después uno saca las conclusiones que quiere. Puntos de fricción. Y yo creo que la gran fricción es el mundo, es lo material. ¿Cómo juega el soberanismo? Yo creo que el gran mal de estos años es el soberanismo. No es el aislacionismo, no es el nacionalismo, es el soberanismo. Y lo digo porque no podemos ser soberanistas con un iPhone en la mano. Es un oximorrón. Entonces, ¿dónde está la fricción ahí? ¿Cómo va a jugar el soberanismo, nacionalismo de una administración con un mundo que no es que no quiere, no puede, no está en el territorio? Entonces ahí hay, de nuevo, ahí hay algo que es una fricción natural. El Leviatán es territorio, la geografía, y el otro no es geografía, no es territorio. Son dos formas además de manipulación, en sentido primario, no peyorativo. Son dos formas imperiales también. No por nada se vuelve a hablar de los imperios, de las civilizaciones, ¿no? Ya Rusia hace tiempo, Putin hace años que habla del civilizational state. Y el discurso de Vance en Múnich tiene algo de civilizacional. Entonces, estamos realmente, verita efectuales de la cosa, después cada uno saca su conclusión. Pero son paradigmas distintos. Fíjense, yo cuando estaba en la primera vez en Naciones Unidas en la década del 80, el mundo occidental hablaba del libre free trade. Fair trade era el grupo el movimiento de países no unidos, hablamos, Argentina era la alineada en esa época, del fair trade. Hoy, ¿quién habla del fair trade? Ya no hay más, es fair trade. Y si empujamos un poco más, es my trade. Entonces, hemos perdido, y eso sí, yo lo enfatizo porque soy diplomático, hemos perdido la capacidad de hacer diplomacia. Estamos militarizando. Hoy todo es guerra. La guerra cultural, la guerra comercial, la guerra ecológica. Paremos la mano, o sea, no hay una guerra comercial. Porque las tarifas, si son un elemento de la guerra, estamos mal. Entonces, hemos perdido la capacidad de sentarnos, tenemos todos los instrumentos ahí. La OMC está todavía, nadie la usa. ¿Está bien? Ahora, sin usarla, ¿estamos mejor o peor? A mí, escúcheme, yo no tengo ningún problema en gastar 2,3 trillones en armamentos, en defensa. Me encantaría que Argentina pudiera gastar más, no, gracias, tuviésemos más presupuesto de la defensa. Ahora, ¿sirve para algo? ¿Estamos en un mundo más seguro aumentando los presupuestos de defensa? ¿La defensa es un tema estrictamente militar o algo más? Entonces, yo creo que esas son preguntas realmente que hay que responderlas, ¿no? Y los puntos de fricción, yo creo que el territorio. Nosotros hemos, la primera pregunta es, ¿dónde naciste?
territorio. Ahora, la mayoría de las cosas que hacemos están desterritorializadas. ¿Cómo hacemos? Y de nuevo Kofi Annan, problemas sin pasaporte, sin visa y sin geografía. La geografía sigue estando ahí, pero los problemas han superado la geografía. Yo creo que hoy es más importante la conectividad que la geografía. Y perdón, lo otro era el segundo. Una prognosis acerca del desarrollo de la IA. Como decía Confucio, el futuro es muy importante como para predecir. Lo dijo Confucio, pero siempre no cita a Confucio y queda bien. Bueno, primero felicitar al doctor por la exposición, fue maravillosa. Segundo, que quitó todas las preguntas. En la exposición me dio todas las respuestas. Los problemas que yo tenía dentro de la cabeza me lo limpió. El cambio paradigmático es fundamental, ¿no? Me hace acordar cuando pasó la comunidad feudal a las sociedades nacionales, ¿no? Y lo que pasó acá, que usted no quiere intervenir, lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en política, se vio en la crisis del 2001, cuando la clase tradicional política argentina no supo, no pudo y no resolvió, no vio venir el conflicto, cuando lo tuvo en las manos fue demasiado tarde y desapareció. O sea, nadie se dio por enterado que había pasado lo que pasó. Nosotros tuvimos yo daba clase en la Universidad Complutense, y cada vez que iba para allá, me preguntaban lo mismo. O sea, ¿qué pasó en diciembre del 2001? Tengo que explicarle la cantidad de presidentes que no fueron 5, menos, pero de todas maneras, para ellos es grabado que fueron 5. Y se sigue actualmente con el mismo paradigma, con el viejo paradigma anterior, y es como si no se hubieran enterado. O sea, la política es distinta a partir de 2001. Y nosotros seguimos con la misma metodología, con los mismos partidos, que ya no existen más, porque yo estoy viendo la segregación, la fragmentación que existe, y veo un radical cambio. Yo digo, o yo estoy en otro planeta, o vivo en otro país, o me desorienta. Digo, un radical cambio por decir alguna cosa. Pero, insisto, los partidos políticos tradicionales no están en condiciones de dar una respuesta a una crisis de la envergadura que tuvo en el 2009. Y se gana una elección acá, más independientemente del juicio de valor que nos merezca gobernar. Se gana una elección por la tecnología, evidentemente. Porque no hay un partido, digamos, de los tradicionales, que apoyase, bien apoyado, a este gobierno, cuando ganó la elección. Y la fragmentación que ocurre en un partido supuestamente opositor como era el Partido Justicialista, porque tampoco no existe más el partido. O sea, las premisas que tenía el PJ, históricamente el radicalismo es lo mismo, ¿eh? No se me enoje el doctor Jarolera, pero lo mismo, ya me da exactamente igual. No que se enoje, que no se enoje, sino la misma metodología. Y hoy estamos en un, lo veo, es lo que yo estoy viendo, en una confusión tal que si bien la tecnología se aplicó para crear un candidato, no veo un recambio generacional en liderazgos. No veo liderazgos futuros, ni actuales ni futuros. Que también tiene que ver, más allá de la no geografía, más allá de... Estamos completamente de acuerdo, pero no veo un recambio. No existe. Para mí no me entra a la cabeza lo que puede venir. Acá el amigo tenía dudas sobre el futuro de los nietos. No lo veo y me preocupa. ¿Usted qué piensa al respecto? No lo voy a citar de nuevo a Confucio. Pero yo diría que es importante que existan academias y que se debata. Yo diría primero, y lo digo con mucho énfasis, dejemos de gobernar por Twitter. Muy importante. Gobernemos de otra forma.
en el Palacio Municipal de Siena existe la alegoría del buen y mal gobierno de Ambrogio Lorenzi. Eso debería estar en todos los despachos de los líderes y de los políticos. El buen y el mal gobierno. Hay leyes, hay que cumplirlas, hay legitimidad, hay que trabajar con la gente. La crisis actual es muy grande porque el andamiaje está ahí. Las Naciones Unidas siguen estando, el derecho internacional sigue estando, la Carta de las Naciones Unidas sigue estando, la Carta de la OEA sigue estando. No todas son perfecciones, se puede mejorar como se ha mejorado, ha tenido mutaciones. Ahora empecemos cumpliendo. Cuando vemos que después de casi, no 2 años y pico, porque lo de Ucrania empezó en el 2014, otra cosa, empecemos a ver bien la historia. La invasión de Rusia a Ucrania empezó en febrero del año 22, es el 2014. Entonces, si después de 11 años vamos a permitir que la solución no sea legal y legítima, estamos en problemas. Sobre todo para países como la Argentina. O sea, a mí me encantaría, si fuera un elefante o un león, vivir en la selva. Ahora, si soy un animal menor y no voy a poner nombre, y no quiero vivir en la selva. O sea, es imprescindible que funcione el andamiaje legal internacional y que haya legitimidad, porque es el único resguardo. Yo diría que para Argentina el esquema multilateral hace su interés nacional, es indiscutible, indiscutible. Apostar a esferas de influencia, great power politics, que tienen que ver no con la geopolítica, sino con gobiernos de turno, es altamente riesgoso y no responde al interés nacional. Sobre todo un país como la Argentina, que tiene una tradición multilateral. Nuestro primer multilateralista se llamó Carlos Saavedra Lamas, que presidió la OIT, presidió la Asamblea General de la Liga de los Estados, diseñó un pacto de no agresión, fue artífice de una paz. Sigamos a los que pensaron y generaron un noble reservorio de política pacífica. Porque en este mundo que viene, en donde no se respetan las reglas, creer que ser amigo, en el sentido del Martín Fierro, del que no respeta, es un resguardo, no es un resguardo, porque hay 191 países, o 180 o 170 que opinan de lo contrario y todos juegan. Carlos Saavedra Lamas fue miembro de nuestra. Y no usaba Twitter, por suerte. ¿Alguna otra pregunta? Allá levanta la mano. Sí. ¿Allá? Airaldi. Adelante. Bueno, buenas noches, estimado colega. Siempre es un placer escucharlo, porque realmente tiene una aproximación sofisticada para el tiempo que corre. Coincido con él. En charlas que hemos tenido, me gusta su interpretación fuera de cliché, porque no es una época que permita cliché. Estamos en un mundo que es menos ancho y menos ajeno que en el pasado. Uno podría mirar una cartografía mundial y todavía existen los 193 países, bien dibujadas las siluetas, con los límites que los dividen unos de otros, y sin embargo, por encima de ellos aparece aquello que es de una manera que sale de la política geográfica, de la geopolítica, que es lo que aludió el embajador Lagorio. Es decir, aquello que está en la nube, que se mueve dentro de Internet, que salta por encima de lo que son
la soberanía de los estados, donde hay inclusive individuos mucho más poderosos que muchos otros estados. Por otro lado, tenemos esta manera de encarar las relaciones de poder que habían estado contenidas de una manera bastante eficiente, no obstante los derrapages que habían habido dentro de las organizaciones multilaterales, comenzando por la Organización de las Naciones Unidas, las otras regionales y las otras temáticas. Pero tenemos hoy día un mundo diferente que me lleva a mí a considerar, y quizás sea una butad de mi parte, que la manera de dividir la historia que hemos tenido convencionalmente a través de edades hace que la edad contemporánea haya terminado. Yo ubicaría un momento de corte de la edad contemporánea, una nueva que todavía no podría identificar con un nombre porque entraría en un cliché, es a través del momento, en el momento que Internet se difunde, que comienza a superar precisamente las fronteras, etcétera, etcétera, y mediante los algoritmos que llevan a otro tipo de relaciones, a otro tipo de supremacías. Es un mundo bastante incierto, bastante peligroso. Ya no tenemos, como en la física clásica, una relación causa y efecto fatal. Hoy tenemos relaciones probabilísticas, más bien dentro de la física cuántica, lo cual también aludió el embajador Laborio. Es decir, esto obliga a pensar, reflexionar y quizás a tratar de restituir ese mundo donde todo era previsible. Pero, por ejemplo, así como existían las organizaciones multilaterales que se han mencionado con sus características, tenemos hoy día coaliciones que no se sabe bien a lo que responden. Si en un momento dado hubo, por ejemplo, el movimiento no alineado, porque era no alineado con relación al enfrentamiento de dos grandes potencias, tenemos, por ejemplo, los BRICS. ¿Alguien podría decir qué es lo que los une a los BRICS? La ideología, en absoluto. ¿Dónde está la, digamos, similitud ideológica de un Brasil con una Rusia, una China, etcétera? Bueno, lo que quiero decir es simplemente que hay que saber interpretar este mundo y está cada uno de nosotros tratar de hacerlo. Pienso más bien en lo que son los intereses nacionales, lo que deberíamos hacer. En fin, en ese sentido, yo creo que lo primero sería una aproximación a lo que es nuestro espacio de seguridad inmediato, que es siempre aquello que está en la vecindad, los vecinos que nos circundan, con los cuales tendríamos que tener una relación de cooperación genuina por encima de las respectivas ideologías de sus líderes o de sus idiosincrasias. No quiero seguir más nada. Porque ya ha sido suficiente de mi parte y pido disculpas por el exceso quizás que cometí, pero felicitaciones al embajador Laborio y a la institución por haberlo convocado para dar esta posición. Muchas gracias. Gracias a la generosidad del colega embajador Eduardo Ayrán. Un fuerte abrazo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quiero agradecerte profundamente, Ricardo. La verdad que fue muy profunda la intervención. A mí me preocupa fundamentalmente, entre otras cosas, pero el desarrollo descontrolado y vertiginoso de la inteligencia artificial, que creo que nos coloca ante un mundo lleno de interrogantes. Y me da la impresión que de la mano de este desarrollo cobra en el desarrollo de los conflictos, cobra importancia armas no convencionales, porque según mi impresión, el desarrollo de la inteligencia artificial va a dar poder con menos recursos a mayores estados. O sea que entramos en un mundo más conflictivo y con características diferentes. Es decir, con menos gasto en armamentos, un Estado puede ser más poderoso.
y aún no un Estado, un grupo de individuos. Así que creo que estamos llenos de interrogantes. Y yo suelo recordar a una reflexión de un pensador uruguayo cuando vio caer las Torres Gemelas por estrellándose aviones en las Torres Gemelas. Y él con alguna tristeza decía, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Me parece que nos están cambiando las preguntas. Y Ricardo, vos sos un hábil contestador de las preguntas. Muchas gracias.